Y ahora voy a dar la palabra a la distinguida representación de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Nos asociamos a las declaraciones hechas por los representantes de Pakistán en nombre del G77 más China, Azerbaiyán en nombre del Movimiento de Países No Alineados, Argentina en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC, la República Dominicana en nombre del Sistema de Integración Centroamericana y de Venezuela en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Agradecemos y saludamos la presencia de nuestro hermano, compañero, excelencia, Bruno Rodríguez, canciller del heroico pueblo de Cuba. Incongruentemente con el espíritu de la Carta de Naciones Unidas, existen estados que continúan imponiendo ilegales medidas coercitivas unilaterales con el objetivo de sancionar a los pueblos y gobiernos que no obedecen a sus medidas injerencistas, ni hacen consenso con sus imposiciones. Ante estas injerencias sistemáticas, nuestros pueblos deben unir esfuerzos y voluntad política solidaria para rechazarlas, condenarlas y vencer estas agresiones. Debemos seguir condenando este criminal bloqueo económico, comercial y financiero en contra del pueblo y gobierno de Cuba, que es bloqueado de una forma inhumana, económica, comercial y financieramente por los Estados Unidos, obstaculizando durante décadas a un pueblo que ha sabido resistir, que ha sabido ir adelante, a pesar de estas agresiones, a pesar de este bloqueo. Nicaragua, al igual que todos los países en desarrollo y la comunidad internacional en su conjunto, rechazan estas ilegales medidas coercitivas unilaterales. Este bloqueo impuesto que en tiempos de pandemia se convierte en un crimen de lesa humanidad. Condenamos todas las políticas agresivas contra Cuba, como son la persecución a las empresas, buques y navieras que envían suministros de combustible, alimentos y otros a Cuba. La arbitraria e injustificada inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado. El ataque a todas las fuentes de ingreso y de entrada de divisas al país. La intimidación a terceros y el reforzamiento de las presiones a gobiernos, instituciones bancarias y empresarios en todo el mundo. Cuba ha demostrado que entre agosto del 2021 y febrero 2022, solo en 7 meses registrados, el bloqueo causó pérdidas récord por 3.806.5 millones de dólares. Ascendiendo a 154.217.3 millones de dólares los daños acumulados durante 6 décadas de la imposición de esta política anacrónica. Frente a estas adversidades, el pueblo heroico de Cuba, siempre con el espíritu de Martí, el espíritu de Fidel, que aún en estas circunstancias, cuando se ha recrudecido el bloqueo, está produciendo vacunas, fabricando vacunas para que los pueblos puedan vencer esta pandemia que continúa provocando dolor y muerte en todo el mundo. Resulta admirable que Cuba, de forma milagrosa, gracias a su conciencia, a su espíritu revolucionario de lucha, a su convicción y compromiso socialista con el mundo, logra estar a la par de los países desarrollados que la sancionan, que la bloquean, que la agreden, produciendo vacunas, ayudando a nuestros pueblos en desarrollo e inclusive a países desarrollados. Y ahí se levanta Cuba con sus brigadas médicas
a brindar solidaridad. Celebramos y felicitamos los 17 años en los que mochila al hombro, teniendo como principal estandarte su profesionalidad y altruismo, 88 brigadas médicas y miles de colaboradores de la salud cubana, del continente internacional Henry Reed, han asistido a poblaciones en 55 países en todas las regiones del mundo, ante la ocurrencia de desastres naturales o epidemias. Señor Presidente, recientemente, el 27 de octubre, con ese espíritu de solidaridad latinoamericana y caribeña, nuestra Asamblea Nacional aprobó una declaración legislativa para rechazar una vez más el criminal bloqueo económico, comercial y financiero que por más de 60 años ha mantenido el gobierno norteamericano contra el pueblo y gobierno de la hermana República de Cuba. El consenso universal de los pueblos y gobiernos del mundo han demandado el fin de este inhumano y ilegal y criminal bloqueo, el cual provoca afectaciones al sistema de salud cubano y que demuestra un carácter cruel y genocida, dirigido a asfixiar la economía de este hermano país, violentando todos los derechos humanos y socavando los esfuerzos del valiente pueblo cubano en la implementación de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. El gobierno de los Estados Unidos, al incumplir con las 29 resoluciones de la Asamblea General, evidencia su irrespeto al derecho internacional, a la Carta de Naciones Unidas y a la voluntad política del consenso universal de la comunidad internacional, que exige terminar con esta política anacrónica contra Cuba. Es una actitud irracional que expresa claramente la supremacía y excepcionalidad excluyente de la élite del poder norteamericano. Compartimos nuestro amor, nuestro mensaje de amor y hermandad al pueblo y gobierno cubano, que avanza invicto como ejemplo de dignidad y coherencia revolucionaria, por su internacionalismo y sus convicciones socialistas, su contribución desinteresada en todas las campañas y programas sociales en Nicaragua, en la salud, educación, deportes y tantos otros aspectos. Decirles con firmeza que nuestros pueblos están y estarán unidos siempre, fortaleciendo nuestras revoluciones, nuestros proyectos de bien común, el bienestar y la felicidad de nuestros pueblos, siempre de victoria en victoria. Señor Presidente, Nicaragua espera que de una vez por todas se respeten y se cumplan las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas sobre este tema. Que los Estados Unidos y los países grandes aprendan a respetar a los países pequeños, uniendo esfuerzos para acabar con la pobreza, con el hambre, con la miseria, con la falta de salud, la falta de educación. Instamos una vez más a Estados Unidos a iniciar un diálogo respetuoso para resolver los asuntos bilaterales pendientes con Cuba, sobre la base de la igualdad de Estados, la reciprocidad, el respeto a la soberanía y a la independencia de Cuba. Estamos plenamente convencidos que la solidaridad internacional con Cuba seguirá vigente, que la Asamblea General hoy condenará una vez más este criminal bloqueo, así como todas las medidas y ramificaciones extraterritoriales que se siguen intensificando contra el querido pueblo cubano. Señor Presidente, para finalizar, compartimos con ustedes lo expresado por nuestro comandante Daniel, presidente de Nicaragua. No ha habido bloqueo tan criminal como el que se viene produciendo en contra de Cuba. Y ahora están nuestros hermanos Miguel Díaz-Cancel al frente, en momentos verdaderamente terribles, donde se ha reproducido el bloqueo, donde se han producido situaciones difíciles, inclusive con este huracán que recién ha pasado. El país bloqueado, imagínense, y pasa un huracán con una potencia demoledora y ha provocado destrucción, muerte y la afectación en toda la población. ¿Por qué? Porque incluso hasta la energía, las fuentes de energía fueron sacudidas, fueron afectadas por el huracán.
pero ese es un pueblo heroico, un pueblo que ha sabido resistir 1000 batallas y ha salido victorioso. Y estamos seguros, queridos hermanas y hermanos, que Cuba saldrá vencedora nuevamente, con la solidaridad de los pueblos del mundo ante estas batallas. Fin de cita. Nicaragua, como todos los años, votará a favor del proyecto de resolución A/77/L5. Y hoy esta Asamblea General, al aprobar universalmente esta resolución presentada por Cuba, estará defendiendo el multilateralismo, la Carta de Naciones Unidas, buscando el anhelado entendimiento, la convivencia pacífica entre naciones y promoviendo esa cultura de paz que todos hablamos y deseamos. Todas estas acciones resultan en una deuda histórica y moral de nuestros pueblos que han demandado el cumplimiento de esta resolución por 3 décadas. Muchas gracias, señor presidente. Doy las gracias al distinguido representante de Nicaragua.